Muy buenas, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Curiosa Lucha Libre, el canal en el que hablamos de historia y elementos atemporales relacionados con el mundo de las 12 cuerdas. Yo soy Pepe Serrano y en esta ocasión tenemos un material que creemos se puede considerar rara avis dentro del mundo de los aficionados al wrestling. Una apuesta por nuestra parte con idea de revisionar una historia del pasado que de otra forma hubiera caído en el olvido para siempre. Al final del programa os pediremos que si este contenido os ha resultado interesante o entretenido, nos deis un like para apoyar nuevas entregas o capítulos del mismo. Y si os suscribís, pues mejor que mejor. Y sin más, vamos al tema. Gran Torneo Internacional de Lucha Libre Catch de Lisboa, Portugal, mayo de 1959. ¡Comenzamos! Portugal, nuestro país vecino, o más bien hermano, ha tenido desde siempre un crecimiento y evolución muy parejos al nuestro en todos los aspectos, cultura, industria, etc. Y no podía ser menos en las artes y espectáculos. Y por supuesto la lucha libre no se salvó de esa similitud de desarrollo si la comparamos con nuestra lucha o catch patrio. Al igual que en España, esta nueva disciplina nació algo antes, pero tuvo su punto álgido de seguimiento y popularidad desde finales de los años 40 hasta la década de los 70, en que paulatinamente comenzó a perder el interés por parte del público hasta terminar prácticamente desapareciendo en los años 80 del siglo pasado. Nosotros agarramos la máquina del tiempo y nos vamos a finales de la década de los años 50, más concretamente a mayo de 1959. En ese momento, la lucha libre goza de una salud de hierro y los empresarios de espectáculos del país luso no cejan en el empeño de propiciarle a su público las mejores funciones de catch posibles. Esto hace que aparezca en el panorama promocional la marca Empresas Reunidas, cuyo fin es ofrecerle al aficionado portugués los mejores combates de lucha que se hayan disputado jamás. Aquí podemos ver la carta de presentación de esta nueva marca. Dándole al pause podréis leerla íntegramente, ya que el idioma de nuestros vecinos es muy parecido al español, pero igualmente pasamos a resumiros las partes más importantes de la misma. La carta comienza, bueno, ya imagináis, patatín, patatán, que si haremos los mejores shows del planeta, etc., para luego asegurar que los promotores de Lisboa, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla han escogido cada uno de ellos una representación de los mejores luchadores de sus respectivos territorios. Luego entraremos de lleno en el elenco completo que conformó ese grupo de púgiles. Aún así vamos remarcando que en el torneo tomarán partido tantos luchadores experimentados como jóvenes promesas. Recalcan que para que no hubiesen excesivas diferencias de pesaje, se habían ceñido a escoger a luchadores pertenecientes a la categoría de pesos medio pesados, que era lo comprendido entre los 85 kilos y medio y los 90 kilos de peso. Y finalmente se habla de que uno de los representantes portugueses será un misterioso luchador del cual nadie sabe su identidad, ya que una máscara cubre su rostro. Este guerrero del ring deleitará a todo el público, pues ostenta una fuerza y técnica envidiable, y será un dignísimo representante de la ciudad de Lisboa, que es donde se realizará el torneo. A este luchador a partir de ahora le llamaremos mascarado, que significa, como imaginaréis, enmascarado en nuestra propia lengua. Pusieron a disposición de los lectores un pequeño repaso de las reglas del torneo. También podéis leerlas dando al pause, pero igualmente os extraemos lo más relevante de ellas. Los luchadores aspiran a una bolsa, un premio que variará según la clasificación final de este torneo, en el que en 9 jornadas se enfrentarán en duelo directo 10 luchadores seleccionados para este evento de varias jornadas. Además de estos 2 púgiles, habrá otros 2 en situación de reserva para poder suplir a cualquiera de los anteriores que por imposibilidad o lesión deban abandonar el torneo, bien sea temporalmente o de forma definitiva. Esos 2 reservas recibirán el puesto y la ganancia acumulada por el luchador al que hayan sustituido. Todos los combates se disputarán a 4 asaltos de 5 minutos con descansos de 2 minutos entre cada round.
También se explica el sistema de puntuación de las peleas y cómo se distribuirán dichos puntos según el resultado de las mismas. Y otro dato relevante en cuanto a que ya vamos a empezar a conocer nombres propios dentro de este torneo. Muchas de las luchas serán dirigidas por el veterano y exitoso luchador catalán Joaquín Saludes, el Tigre, que ya está en situación de semi-retiro como catcher y comienza a laborar como árbitro en lucha libre americana. Y vamos con el suntuoso dato, la cuantía de los premios por clasificación. Estaban en juego nada más y nada menos que 216.000 escudos portugueses repartidos de la siguiente forma: 50.000 escudos para el vencedor del torneo, 40.000 para el segundo clasificado, 30.000 para el tercero, 25.000 para el cuarto de la tabla, y así hasta llegar al último clasificado, que obtendrá una bolsa de 6.000 escudos. Haciendo el cambio de los escudos de 1959 a los euros actuales, podemos ver que eran unos premios bastante jugosos, ya que en aquella época el salario medio mensual, por ejemplo, de un trabajador español era de unos 13 euros actuales. Y si has escuchado bien, 13 euros al mes. Y por ejemplo, los 6.000 escudos del último clasificado vendrían a ser unos 30 euros actuales, por lo que en 9 luchas el último clasificado se llevaría a casa el equivalente a 3 salarios medios de la época. Vamos ya a conocer la identidad de los luchadores que tomarán parte en este torneo de Lisboa, y lo haremos por territorios. La representación andaluza la formaban Benito Galán el Diabólico y Gustavo Blanch. Galán llevaba apenas 5 años como profesional, pero ya atesoraba una destreza y unas maneras excelentes sobre el ring. Pronto daría el salto a México, donde se convertiría en campeón del mundo del peso medio de la NWA. Blanch ya había sido campeón de España del peso medio en el año 56, y un par de meses después de este torneo volvería a hacerse por segunda vez con el título, además de con el campeonato de Europa de los pesos pesados ligeros. La delegación valenciana la conformaban Pedro Catarecha y el rudísimo Ricardo Moyán. Catarecha era en ese momento campeón del mundo de los pesos medios, primera de las 3 veces que ostentaría ese título. Moyán siempre era sinónimo de dureza y maldad, un luchador que sabía cómo enfurecer al respetable. Desde Barcelona venían una dupla de hermanísimos, Juan Bengoechea y Emilio Lambán, ambos multicampeones, ambos luchadores de alto nivel. Tal vez sus respectivos hermanos Félix Lambán y Pedro Bengoechea fueron quienes se llevaron la mayoría de aplausos y gloria, pero la calidad y trabajo tanto de Emilio como de Juan son totalmente incuestionables. De hecho, Juan Bengoechea venía siendo desde diciembre del año 58, y lo fue hasta septiembre del año 62, campeón de Europa de los pesos medios. Madrid aportaba a Henry Plata y Echevarría. Plata fue para muchos el luchador más elegante que jamás se haya visto sobre un cuadrilátero. Ágil, rápido, mortal, pero a la vez con un saber estar y una presencia inigualable. Y Echevarría, 3 veces campeón de España de los pesos medios, siempre era una amenaza muy a tener en cuenta para todos sus rivales. Aclaro que la delegación de cada ciudad española no tenía por qué contar con luchadores autóctonos de dicho territorio. Por ejemplo, Bengoechea realmente era navarro, o Catarecha aragonés, por poner 2 ejemplos. Pero sí que es cierto que los luchadores que traía cada promotora desarrollaban su carrera, o al menos gran parte de ella, en sus zonas de influencia, siendo luchadores estelares en los dominios del respectivo promotor. Y finalmente, representando a Lisboa, el popular y querido Jean-Marie y el ya antes nombrado Mascarado. Jean-Marie era un reputado luchador portugués muy querido en Lisboa. Sus triunfos en la lucha libre iban de la mano de su popularidad entre el pueblo llano. Sin embargo, de Mascarado no se sabía absolutamente nada, solo que los promotores habían asegurado que dejaría boquiabierto a todo el respetable. Desde el minuto 1 se hacen cábalas y apuestas acerca de quién podría esconderse tras aquella negra máscara. Por supuesto, también se anuncia a los 2 pugiles en la reserva para sustituir, si fuera menester, a cualquiera de los titulares que se lesionara o retirase del torneo. Uno de ellos era Carlos Moll, el Apolo sevillano, que tuvo una esplendorosa carrera por toda Europa y México, haciéndose con los campeonatos de España, europeos y mundiales. Y el otro era Pierre Boyer, un luchador francés muy solvente que desarrolló gran parte de su carrera en suelo español. El 14 de mayo se presenta el flamante torneo. Por supuesto, tiran de bandera y, aunque resaltan la calidad de todos los luchadores, no dejan de priorizar en las alabanzas hacia Mascarado,
incluso por encima del otro representante lisboeta Jean-Marie. Pero queda claro por la prensa que uno de los puntos fuertes de la promoción de esta serie de eventos es conseguir crear la duda y el interés de los espectadores sobre cuál será la identidad del luchador que oculta su rostro. Incluso dan nombres de deportistas de otras modalidades, artistas y actores de cine como posibles portadores de dicha máscara. A día de hoy puede parecer un cebo poco llamativo, pero seguro que en esas fechas esta maniobra publicitaria era muy eficaz. Todos estos acontecimientos ocurrirían en un lugar de incomparable popularidad y belleza, el ya entonces mítico Coliseu dos Recreios. Actualmente sigue teniendo mucha actividad y es uno de los lugares de interés turístico de la capital lusa. Repasemos la primera jornada. Se nos hace saber que el recinto tiene una excelente acogida de público, el cual disfruta del espectáculo. Como apreciación personal de la redacción de prensa, se echa un poco en falta que la presentación de los púgiles no hubiera sido algo más vistosa. Juan Bengoechea se impuso a Echevarría por 4-2. Recalcan que el, entre comillas, barcelonés mereció la victoria al mostrarse mucho más correcto y limpio sobre el ring que su rival. Benito Galán se enfrentó al representante de Lisboa, Jean-Marie, el cual comenzó bravamente empujado por su público, pero que pronto se vio obligado a retirarse de la lucha por una lesión en un brazo. Aún así, por su empeño, se le otorgaron 3 puntos, aunque la victoria fue para el sevillano Galán. La pelea entre Henry Plata y Pedro Catarecha terminó siendo combate nulo y parece ser que era el único resultado justo para este enfrentamiento, pues ambos luchadores dieron un ejemplo de profesionalidad y buen hacer que supuso que el público se arrancase a aplaudir a ambos en varios momentos de la disputa. Ricardo Moyán se enfrentó en esta primera jornada contra Mascarado, el cual debutaba ante su público. Parece ser que el misterioso luchador portugués no tuvo posibilidades de lucirse todo lo que debiera, pero también se reporta que dio destellos de fuerza y técnica, lo que hizo que las expectativas sobre él fueran creciendo ante sus próximos enfrentamientos. Mascarado se hizo con la victoria por abandono de Moyán en el segundo asalto. Y en el último enfrentamiento de la velada se midieron Emilio Lambán y Gustavo Blanch. Parece ser que esta fue la lucha más floja del show, y fue tan floja que la prensa de la época incluso ha obviado poner el resultado del encuentro. La segunda jornada fue bastante más vistosa y llamativa que la primera según la prensa de la época. El Coliseu dos Recreios volvió a tener una fantástica entrada y por supuesto la mayoría de las atenciones las despertaba Mascarado, del cual ya se comenzaba a especular posibles identidades. Que si Kid Max, que si Carlos Rocha, que si José Luis. Según hicieron un movimiento llave, la gente se decantaba por creer que el enmascarado era uno u otro de los 3 luchadores, también portugueses ya mencionados. En el primer enfrentamiento de la noche, Henry Plata derrotó a Ricardo Moyán en el tercer asalto por cuenta de 3. Recalcan que Plata comienza a hacerse uno de los favoritos del público debido a su buen comportamiento sobre el tapiz. El representante luso Jean-Marie alcanzó su primera victoria en el torneo tras la descalificación de Emilio Lambán, al cual le dieron la amonestación máxima por reiteradas faltas de fair play a lo largo del enfrentamiento. Antes del descanso, el campeón mundial Pedro Catarecha se enfrentó al campeón de Europa Juan Bengoechea en un match que resultó sin lugar a dudas el mejor de la noche y de lo que iba de torneo hasta el momento. Los medios no dejaron de soltar elogios hacia ambos contendientes y se relata que los dos fueron ovacionados al terminar la pelea, de la cual resultaría ganador Catarecha tras haber hecho una presa de cabeza y cuello a su rival. Tras el parón correspondiente al tiempo de refrigerio y el clásico visite nuestro bar, llegaban los 2 últimos combates de la noche. En el penúltimo de ellos, Mascarado derrotó por KO en el último asalto a Benito Galán, y la sorpresa de la noche fue que el misterioso púgil portugués fue abucheado tras su victoria, ya que, aunque se esperaba mucho de él, según parece, no llegaba a conectar con el público, además de ser bastante lento y poco dinámico. Eso sí, cuentan que hizo algunas maniobras, digamos, curiosas a lo largo de su lucha. Sea como fuere, victoria y puntos para Mascarado. Y último match de la segunda jornada en el Coliseu dos Recreios de Lisboa. Ricardo Blanch derrotó a Echevarría por cuenta de 3 en el tercer asalto.
Tampoco dicen nada más sobre este duelo, por lo que intuiremos que no fue demasiado llamativo o interesante. Y vamos con la tercera jornada, el 16 de mayo, de la que podemos deciros bien poco. Casi podemos relataros los emparejamientos del torneo para esa noche y poco más. Ricardo Mollán se enfrentó al campeón europeo de los pesos medios Juan Bengoechea. Jean-Marie se las vería con Henry Plata. Gustavo Blanch contra Benito Galán el Diabólico. Mascarado y el representante de Madrid Echevarría se midieron en el penúltimo duelo de la noche, y como combate de fondo el campeón del mundo de los pesos medios Pedro Catarecha tendría frente a él al aragonés afincado en Barcelona Emilio Lambán. De esta fecha solo ha llegado hasta nuestros días una errática nota de prensa que cuenta que al final el enigmático Mascarado ha destapado el frasco de las esencias y ha desplegado todo su arsenal y fuerza. Parece ser que hizo un combate contra el rudo Echevarría que hizo que los asistentes acabasen vitoreándole y aceptándole como nuevo favorito del torneo. Podría ser aventurado decirlo, pero es más que posible que podamos deducir que el enmascarado venció su lucha, y esa sería la única resolución de combate de la tercera jornada del torneo de la que tal vez a lo mejor tendríamos registro. Y hasta aquí la tercera jornada. Ahora estamos en el 17 de mayo de 1959. Es la cuarta jornada y se ve que el público está respondiendo con interés y entusiasmo a este ambicioso torneo de catch desarrollado íntegramente en el Coliseo dos Recreios de Lisboa. Cabe adelantar que fue una cita bastante accidentada en la cual varios de los púgiles tuvieron que ser atendidos por diferentes problemas físicos. En el primer choque de la noche, el sevillano Benito Galán se alzó con la victoria tras la descalificación de su adversario Emilio Lambán. Ya es el segundo combate de los 4 disputados hasta la fecha por Lambán en este torneo en el que es descalificado. La gente lo tiene en cuenta y comienza a erguirse como el luchador menos querido por el respetable debido a sus malos modos sobre el ring. Segunda lucha, Catarecha vuelve a hacer demostración de sus cualidades contra Echevarría. Pareciera que fuera a ser una victoria más para el aragonés representante de la delegación valenciana, pero tan solo consiguió marcarse un combate nulo ante el luchador madrileño. En el tercer enfrentamiento de la noche, el rudísimo Ricardo Mollán se supo imponer por cuenta de 3 a su contrincante Gustavo Blanch. En esta pelea hubo quejas sobre el hasta ahora correctísimo árbitro principal del torneo, el gran Joaquín Saludes, que parece ser tomó determinadas decisiones que terminaron por favorecer de forma definitiva al valenciano Mollán. Y tras volver del descanso se disputaron 2 combates con olor a alcohol, mercromina, que es la abuela del betadine, y esparadrapo. Cuarto combate, duelo fratricida entre los 2 representantes lisboetas, Mascarado contra Jean-Marie. El primero se llevó al gato al agua por abandono del segundo, que sufrió una distensión en una pierna y tuvo que ser llevado a la enfermería a que los fisios tratasen de superar su lesión. Para cerrar esta velada quinta lucha de la cuarta fecha del torneo, Juan Bengoechea contra Henry Plata. Parece ser que en un lance de la lucha Bengoechea hizo un ataque aparentemente inofensivo a Plata, pero este último terminó golpeando fuertemente su frente contra el suelo, lo que hizo que comenzase a sangrar profusamente y que debiera ser trasladado por las asistencias médicas al hospital para cortar la hemorragia. Por tanto, Bengoechea se alzó con la victoria en este duelo, que era el último de la noche. En este momento nos facilitan un dato muy importante a la hora de saber la clasificación por puntos del torneo tras haberse celebrado las 4 primeras fechas de las 9 que componen este campeonato. Mascarado comanda la tabla con 22 puntos. Le sigue muy de cerca Gustavo Blanch con 21. Juan Bengoechea tiene 19 y Jean-Marie 17 puntos. Benito Galán ha obtenido hasta el momento 16 puntos. Con 15 están tanto Pedro Catarecha como Henry Plata. Emilio Lambán 14 puntos y 13 tiene Ricardo Mollán. Cierra la clasificación Echevarría con 10 puntos. Así pues, llegamos al ecuador del torneo. Mascarado va en cabeza de la tabla de puntuaciones, pero pisándole los talones está Gustavo Blanch. Y con esta premisa confrontamos la quinta jornada, 18 de mayo de 1959.
Aquí entran en juego nuevos nombres, ya que las lesiones hicieron mella la fecha pasada en el grupo de luchadores. Recordemos que para estas circunstancias, la organización del torneo tenía en la recámara el nombre de 2 púgiles que vendrían a sustituir a cualquiera de los anteriores que tuviese que abandonar, bien fuera temporal o bien definitivamente el desarrollo del mismo. La velada comenzó con un cara a cara entre Echevarría y Ricardo Moyán, 2 luchadores rudos y muy amigos de las malas artes. En el tercer asalto, sospechamos que por disconformidades mutuas con el árbitro, Joaquín Saludes, ambos catchers unieron fuerzas para levantar y echar fuera del ring al árbitro por encima de la tercera cuerda. Esto, por supuesto, le supuso la automática descalificación a los 2 violentos españoles. Y en el segundo tercio de la noche hacía su presentación, sustituyendo al lesionado Henry Plata, el fabuloso luchador francés Pierre Boyer, que desde el primer momento supo meterse al público en el bolsillo. Y lo hizo frente a Benito Galán, que cayó ante el galo en el tercer asalto. Merecida victoria para Boyer en su debut. Tercera entrega de la velada del segundo debut de la noche, Carlos Moll, conocido en Europa como el Apolo sevillano. Sustituye a Jean-Marie, que recordemos en la fecha previa sufrió una distensión en una de sus piernas. Moll hace frente a Gustavo Blanch. Ambos dan muy buena pelea, ya que se conocen muy bien porque Blanch tiene una amplia trayectoria en los rings andaluces. En esta ocasión el debutante, a pesar de estar más fresco, no puede hacerse con la victoria, cayendo ante Gustavo en el tercer asalto. Mascarado hizo su mejor actuación en lo que llevamos de torneo. Se impuso al campeón mundial Catarecha, el cual tiró la toalla en el cuarto y último asalto. Desde luego el luchador de la cara tapada ya está consolidado como el favorito del público y también es el favorito a la hora de llevarse la victoria final a los puntos de este torneo de Lisboa. Y para finalizar este show midieron fuerzas Emilio Lambán contra el eurocampeón Juan Bengoechea. Parece ser que, aun con el predominio del navarro Bengoechea durante todo el combate, al final y contra todo el pronóstico, fue Lambán en el tercer asalto el que domó y venció a su oponente. Y con esto llegamos al final del quinto evento del torneo y también hemos sobrepasado el ecuador del mismo. Vamos a recordar una cosa, los 2 luchadores suplentes que a estas alturas del torneo están sustituyendo a los lesionados Henry Plata y Jean-Marie pasarían a ser oficialmente titulares y por consiguiente estarían luchando por conseguir la mejor puntuación para así optar a las mejores bolsas de premios si es que el luchador al que sustituyen no consigue retomar su puesto tras mejorar de su dolencia. Y ojo que vienen curvas en la sexta entrega de este torneo internacional de catch de Lisboa. Vamos con los resultados. Es el 19 de mayo y la crónica de la jornada comienza con el titular Mascarado cosecha su primera derrota. Y este dato nos sirve para confirmar que, aunque carecíamos de los resultados de los combates de la tercera jornada, estuvimos acertados con especular que seguramente el enmascarado portugués se hizo con la victoria ese día. Así que ya sabemos un resultado de los 5 de la tercera jornada, menos da una piedra. En el primer combate de la noche, el Apolo sevillano Carlos Moll venció muy bien a Ricardo Moyán por descalificación en el tercer asalto. El francés Pierre Boyer se hizo con la victoria ante Echevarría por cuenta de 3 también en el tercer asalto de su duelo. El menor de los Bengoecheas, Juan, logró planchar de espaldas a Benito Galán en el cuarto asalto. Cuarto combate de la noche. Mascarado contra Emilio Lambán. Salta el escándalo. El árbitro, el señor Saludes, descalifica al portugués de un modo totalmente irregular. Las reglas dicen que para ser descalificado el árbitro tiene que amonestarte de un modo público y claro por 2 veces, siendo la tercera falta la que dictamine la retirada del púgil amonestado. En este momento en el que Joaquín Saludes da por concluido el combate y dado ganador del mismo Lambán, hasta ese momento Mascarado solo había sido amonestado una sola vez. Y parece ser que el público enloquece y llama al árbitro español de todo menos bonito, y se relata que Saludes tuvo que salir aquella noche del Coliseu dos Recreios escoltado por las fuerzas de orden público. Y para finalizar con las luchas del 19 de mayo, sexta entrega de este torneo, se enfrentaron Pedro Catarecha y Gustavo Blanch. Y ojo que hay sorpaso. En un combate muy disputado, Blanch se lleva el gato al agua y vence por KO a su rival. Y esta victoria hace que Blanch arrebate el primer puesto de la clasificación a Mascarado. Es de imaginar que el enmascarado lisboeta, así como el público, debían de tener un cabreo de aupa.
Nos vamos acercando a las últimas fechas. Ya queda poco para conocer al ganador del final en este estupendo torneo de catch de Lisboa. Gustavo Blanch va liderando la lista de puntuaciones tras ese incidente ocurrido en la fecha anterior entre el árbitro español, el señor Joaquín Saludes, y el representante lisboeta y favorito del público, Mascarado. Así llegamos a una séptima jornada que nos deparará alguna o varias sorpresas, sin duda. 20 de mayo, séptima entrega de los 9 eventos que componen dicha competición. En el primer duelo de la noche se enfrentaron a cara de perro Benito Galán y Ricardo Moyán. Su enfrentamiento resultó combate nulo al llegar al final de los 4 asaltos sin haberse dilucidado un ganador del combate. Echevarría logró hacerle la cuenta de 3 en el tercer asalto a Emilio Lambán. La tercera lucha de la noche fue una pelea muy disputada entre Pedro Catarecha y Carlos Moll. Catarecha consigue hacer la cuenta de 3 a Moll en el tercer round. Y en la cuarta de la noche, Mascarado hizo rendirse a Juan Bengoechea tras aplicarle una llave de corbata al cuello también en el tercer asalto. Y para finalizar esta séptima velada, en el que por el momento líder de la tabla sigue siendo Gustavo Blanch, este continuó con su marcha victoriosa al conseguir planchar y hacerle cuenta de 3 a su rival, el francés Pierre Boyer. Y hubo un hecho bastante reseñable en esta velada más allá de las luchas y resultados de las mismas. Antes de comenzar la pelea entre Mascarado y Bengoechea, el luchador también portugués Barrinaga salió a los pies del ring para lanzar un desafío al enigmático luchador enmascarado. Se marchó sin respuesta de Mascarado, pero todo hace indicar que al final aceptará el envite. Y eso no es todo, ya que a falta de un reto, Mascarado recibió otro más. El veterano luchador español, el cual estaba haciendo las labores de árbitro durante todo el torneo, el mítico Joaquín Saludes, quiso poner fin a la polémica que se desató entre ellos dos tras descalificar el español al portugués en su pelea con Lambán en la velada anterior. Mascarado acepta y se pacta esta pelea para justo un día después de que concluya el torneo. Ya solo nos quedan 2 jornadas para el final. Recordemos que la organización pautó a 9 fechas del 14 al 22 de mayo ininterrumpidamente este torneo. Y aquí estamos, como siempre en el Coliseo dos Recreios de Lisboa. Es el 21 de mayo de 1959, octava y penúltima jornada del fabuloso Campeonato Internacional de Catch. ¿Recordáis lo que ocurrió con la tercera jornada? Pues en la octava ocurre lo mismo. La prensa de la época no hizo crónica ni referencia alguna, o al menos nosotros no la hemos encontrado. Es una lástima, pero en este caso solo podemos daros los emparejamientos que tuvieron lugar aquella noche. El madrileño Echevarría se las vería o bien contra Carlos Moll o bien contra Jean-Marie en caso de que éste se hubiera recuperado de la lesión que le tenía apartado del torneo desde hace un par de fechas. Emilio Lambán contra el rudo Ricardo Moyán. El campeón del mundo Pedro Catarecha contra el diabólico Benito Galán. Mascarado contra o bien Pierre Boyer o bien Henry Plata si ya estuviera en condiciones de recuperar su puesto en el combate. Y finalmente Gustavo Blanch, primero en la clasificación hasta ahora, contra el campeón de Europa Juan Bengoechea. Es una lástima, pero los resultados no han aparecido ni vivos ni muertos. Tenemos nuestras ligeras sospechas de algunos de los resultados, pero huelga comentarlos porque a fin de cuentas son meras especulaciones sin fundamento, al menos hasta este momento de la competición. Así que las cosas quedan en stand-by a la hora de que llegue la novena y ahora sí última jornada del torneo. Sábado 22 de mayo de 1959, todo listo por fin para ver quién será proclamado por derecho propio gran ganador de este torneo de Lisboa. Los periódicos de ese día, como ya sabemos, han dejado de hacer seguimiento a los resultados de la octava y penúltima jornada, pero sí que han reseñado que este mismo día, a las 9:30 de la noche, hora habitual, tendrá lugar, como no, en el Coliseo dos Recreios, esta novena y definitiva jornada. Por supuesto, se centran en la gran actuación que ha tenido durante todos estos días su compatriota y uno de los favoritos para ganar, Mascarado. Creen en su triunfo final, y hoy, además de la última jornada, es una fecha decisiva, ya que se enfrentan en duelo directo el hasta ahora líder de la tabla, Gustavo Blanch, contra el propio Mascarado, y recordemos que el primero le saca al segundo una ventaja de tan solo 2 puntos. Ganar e incluso una serie de reparto de puntos en favor del luchador portugués podrían darle la victoria final. Vamos con la crónica definitiva.
El aragonés y campeón del mundo de los pesos medios Pedro Gatarecha se despidió del torneo con una victoria por cuenta de 3 sobre Ricardo Mollán. En la segunda lucha, el sevillano Benito Galán obtuvo una nueva victoria por puesta de espaldas en el tercer asalto ante Echevarría. Tercer combate. El navarro campeón de Europa de los pesos medios Juan Bengoechea también se despedía del torneo con una victoria en el tercer round por cuenta de 3 sobre Carlos Moll, el Apolo sevillano, el cual al haber llegado haciendo la suplencia a Jean-Marie hasta la última jornada del torneo pasa a formar parte en el reparto de los premios económicos. Dejamos el cuarto y más importante enfrentamiento de la noche para el final y antes relatamos el quinto. En este último combate de la noche y el torneo, el hasta ahora lesionado Henry Plata se ha recuperado de su problema. Recordemos que se abrió la cabeza contra el suelo en la cuarta velada, así que recupera el puesto que hasta ahora muy dignamente había cubierto el francés Pierre Boyer, y no solo eso, sino que además se impone y vence ante el aragonés Emilio Lambán. Realmente no sabemos si Plata ya se había reincorporado en la anterior cita, la octava fecha del torneo, pero ya sabéis que de ese evento no sabemos absolutamente nada. Y bien, regresamos a la cuarta lucha de la noche que hemos dejado para el final porque es a fin de cuentas el combate más importante y definitorio de todos los que se han decidido a lo largo de la última jornada. Se enfrentan el segundo y el primer clasificado de la tabla con apenas un par de puntos a favor de uno de ellos. El resultado, pues hubo una descalificación y por tanto un ganador del combate que por matemática pura se convirtió en el vencedor final del torneo. Ese luchador, el cual fue descalificado en el tercer asalto, fue el portugués Mascarado. Así pues, el vencedor final de este fabuloso torneo de lucha de Lisboa fue el representante de la delegación sevillana Gustavo Blanch. Contra todo pronóstico, Mascarado no pudo hacer la remontada final, lo que dejó un poco tibio y bastante desilusionado a todo el mundo en la afición lisboeta que se había sumado a la causa de este misterioso luchador, que había aparecido de la nada del más total anonimato para participar en este torneo, y que si bien su arranque en el mismo fue flojo y le costó la entrada, al ganarse al respetable, al final todos estaban de su lado y deseando su victoria. Pero no, el ganador del torneo, el cual se agenciaría nada más y nada menos que 50.000 escudos de la época, fue el veterano Gustavo Blanch, que puso una guinda casi final a una carrera, la suya llena de éxitos y grandes combates. Y así hemos llegado al final de la crónica íntegra de este pedazo de historia de la lucha libre portuguesa, que esperamos os haya sabido entretener e interesar. Este no fue el primer torneo de catch en nuestro país vecino, tampoco el último, pero sí que fue bastante representativo como para ilustrar el interés y la popularidad de la lucha libre en aquel país y aquella época. También deja entrever la importancia de nuestra propia lucha, que nutrió de muchos efectivos humanos las veladas portuguesas durante muchos años. Seguramente en el futuro volvamos a hablar de qué ocurrió en aquella franja de tiempo tan importante para el desarrollo del wrestling en toda la península ibérica. Por favor, si tenéis un segundo, agradeceríamos si le dais like a este vídeo, e incluso si son 2 los segundos que tenéis y creéis que será bueno enterarse de las novedades de nuestro canal, deis a la campanita de suscripción. Es un gesto muy simple, pero que a nosotros nos ayuda mucho. Y esto es todo. Os esperamos en breve de nuevo aquí, en Curiosa Lucha Libre. ¡Hasta pronto!